Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al espacio este y continuar con la clase número 10. Entonces, tema trabajo, ¿sí? Había. La gente de profesorado sigue como veníamos, ya sabe. Pero la gente de agroeco y viverismo tenían que formar grupos y elegir una planta, ¿sí? Y de esa planta describirla, digamos, encontrar si está la descripción morfológica, la descripción de la especie, ¿sí? Hablar de si se usa para producir qué, o si se vende qué, cómo, cuánto, dónde, ¿sí? Todo eso, y todo tiene que estar volcado en una presentación de PowerPoint, con una presentación de PowerPoint como debe ser, digamos, para presentar en una universidad, con una introducción, ¿sí? Con materiales y métodos, ¿sí? Con conclusiones, ¿sí? Con resultados, con todo lo que conlleva un trabajo científico, ¿sí? Así que tienen que ponerse a escribir en ese sentido, ¿sí? Y también lo que está en la presentación tiene que estar en un trabajo escrito que se presenta también, ¿sí? El trabajo escrito tiene que estar toda la información, y a la presentación vuelco, sí, lo mismo, pero resumido, de tal manera que yo lo pueda contar. La presentación no puede tener 28 kilos de palabras, tiene que tener más bien imágenes que me remitan a lo que quiero contar y hablar sobre eso, ¿sí? No puedo meter un choclo ahí e ir leyendo, eso no, eso va a hacer que baje puntos, ¿sí? Tengo que explicar. La grupalidad es vital. Si hay alguien del grupo que no sabe lo que tiene que decir y se traba, y alguien no salta para salvarlo, quiere decir que nadie sabe lo de todos, y todos tienen que saber lo de nadie. ¿Sí? Es así, todos tienen que manejar la información del trabajo porque lo hicieron entre todos, o entre todas, entre todos, ¿sí? Entonces, tiene que ser un trabajo grupal, y la grupalidad se tiene que notar, ¿sí? No tiene que, no, yo digo esta parte, vos la otra, yo aquella, y después nadie sabe la parte del otro porque yo estudié solo lo mío. No, error. ¿Sí? Todos tenemos que saber. Así que pónganse a trabajar, ya queda cada vez menos tiempo, ¿sí? Y les va a quedar este sábado, no porque es feriado, pero el otro, que nos vamos a ver como para traerme algún avance, si quieren, que los vaya corrigiendo, ¿sí? No colgar, porque ya después nos quedan 15 días después. Buenísimo, gracias. No hay por qué. Bueno, la otra vez nos habíamos quedado acá. ¿Sí? Nos habíamos quedado en esta presentación, habíamos visto todo lo que era transporte, ¿sí? De solutos y agua dentro de la planta, con el potencial agua y eso que íbamos de potenciales negativos a más negativos, ¿sí? Donde el suelo tenía un potencial negativo, la raíz tenía un potencial más negativo que el suelo, ¿sí? El tallo más negativo que la raíz, las hojas más negativas que el tallo, y la atmósfera a su vez más negativo que la hoja. Entonces, de esa manera, el agua iba circulando de potenciales de menor negatividad a mayor negatividad, ¿sí? Eso lo hemos visto con el potencial agua, y todas las cosas que influían en ese potencial agua. Después empezamos a ver todo lo que es fotosíntesis, y vimos que la fotosíntesis estaba comprendida en dos etapas, una lumínica y una oscura. Vimos todo lo que era la lumínica, con el transporte de electrones, con la formación de ATP, de NADPH, ¿sí? Con cómo se van transfiriendo esos electrones, ¿sí? Esos electrones que van generando, digamos, la fuerza para construir ese ATP y ese NADPH. Y después vimos cómo el agua es rota, es quebrada, ¿sí? Es fotolizada para generar la reposición de los electrones. Y bueno, todo eso vimos en lo que es la etapa luminosa, que ocurre en el interior, ¿sí? De los tilacoides y sobre la membrana del tilacoide. Y después ahora vamos a ver la etapa oscura, que ocurre en el estroma, ¿sí? Que es en el espacio que queda entre los tilacoides y todo lo que es la membrana interna del cloroplasto, ¿sí? ¿Qué pasa en esa etapa bioquímica o fase oscura de la fotosíntesis? ¿Sí? Es oscura porque puede ocurrir al margen de que haya luz solar o no, ¿sí? Entonces, en esa fase oscura,
el dióxido de carbono, ¿sí? El carbono oxidado, ¿sí? Es reducido a hidratos de carbono, ¿sí? Con ayuda del ATP y de un ATH generados en la etapa anterior. ¿Sí? Ahora vamos a ver esto, ¿sí? Justamente. Entonces, en esta etapa bioquímica que ocurre en el estroma, ¿sí? Con todo lo que se va generando en la etapa, ¿sí? Fotoquímica o etapa lumínica, ¿sí? Vamos a utilizar esa energía para fijar el carbono, ¿sí? Para fijar ese carbono, ¿sí? En estructuras carbonadas, en cuerpos carbonados, que nos van a servir, ¿sí? De esqueleto, andamiaje, para todas las biomoléculas, ¿sí? De la planta. Entonces, el ciclo, ¿sí? Muy básico sería esto, ¿sí? Carbon input, entrada de carbono, ¿sí? Inicio del ciclo, ¿sí? Y ocurre lo primero, la carboxilación, que es el paso más importante de todos. Y es llevado a cabo por la rubisco, que es la síntesis del nombre de la ribulosa bifosfato, ¿sí? Carboxilasa, ¿sí? Que es la enzima más abundante de la naturaleza. Se los había comentado la semana pasada. Bueno, esa enzima lleva adelante el paso bioquímico, la reacción bioquímica de carboxilación, ¿sí? De incorporar una molécula de carbono oxidada, como es el CO2, el dióxido de carbono, a una molécula de carbono, ¿sí? De 2 carbonos, y forma una de 3 carbonos, ¿sí? Por eso también se llama este ciclo de la C3, ¿sí? Porque justamente son 3 carbonos los que siempre se van formando, ¿sí? Y tenemos una etapa de carboxilación, donde ese dióxido de carbono es incorporado y está oxidado, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta ribulosa 1,5 bifosfato, que está acá arriba, ribulosa 1,5 bifosfato, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? Que esa tiene dos, es una ribulosa, ¿sí? Es un compuesto de 5 átomos de carbono, y luego ese compuesto de 5 átomos de carbono recibe un átomo de carbono más proveniente del aire, del oxígeno, del aire atmosférico, ¿sí? Esta rubisco hace la reacción y genera, ¿sí? 2 moléculas, ¿sí? de 3 fosfoglicerato. ¿Sí? Estas 2 moléculas de 3 fosfoglicerato, ¿sí? Tienen un carbono oxidado que luego con la ayuda del ATP y del NADPH es reducido ese carbono. Se llama la etapa de la reducción, ¿sí? Una de esas moléculas, ¿sí? que se llama gliceraldehído 3-fosfato, porque había 2 fosfoliceratos. Bueno, esos fosfoliceratos cuando se reducen, cambian el nombre porque ya no es más una molécula oxidada, ahora pasa a ser una molécula reducida, y se llama gliceraldehído 3-fosfato. Recuerden que había 2, bueno, esas 2, una sale del ciclo y va a parar al metabolismo secundario para generar cualquier cosa, y la otra sigue, ¿sí? Y con la ayuda de ATP se regenera, ¿sí? Al unirse a otras moléculas orgánicas que ahora vamos a ver, la ribulosa 1,5-bifosfato para que vuelva a comenzar el ciclo. Y este es conocido como el ciclo de Calvin-Benson, ¿sí? Reducido, y ahora lo vamos a ver un poco más, ¿sí? Completo. Entonces, ¿qué tiene el ciclo de Calvin? 3 etapas. Una etapa de carboxilación, una etapa de reducción y una etapa de regeneración, ¿sí? Lo podemos dividir en esas 3 etapas, ¿sí? Bioquímicas. Entonces, para continuar, o sea, el ciclo de Calvin-Benson ocurre en el estroma, ¿sí? De cloroplasto, tiene 3 etapas, las que mencioné recién. La enzima más importante es la rubisco, ¿sí? Porque es la encargada de carboxilar, ¿sí? Y ahora vamos a ver que la rubisco tiene ahí un temita más adelante. Utiliza ATP y NADPH, ¿sí? Formado en la etapa anterior, ¿sí? Y devuelve ADP y NADPH, ¿sí? Perdón, utiliza ATP y NADPH y devuelve ADP y NADP, no devuelve NADPH, ese H está erróneamente.
El producto más importante de este ciclo es el G3P, que es el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Gliceraldehído 3-fosfato. G3P es eso. Se resume así, como G3P. Entonces, ahora, ¿sí? Llevándolo a una escala un poco más realista, tenemos entonces esta molécula, la ribulosa 1,5-bifosfato, que está arriba de todo, ¿sí? La ribulosa 1,5-bifosfato, que fíjense que tiene 5 carbonos, cada puntito gris es un carbono, y tiene 2 moléculas de fósforo. El fósforo en la bioquímica, ¿sí? O sea, en la química de la vida, lo que hace es ser un átomo, ¿sí? Un compuesto, ¿sí? El fosfato activador, ¿sí? Activa las biomoléculas, les brinda una cierta energía que hace que luego los pasos enzimáticos y la conversión de esas biomoléculas en otras más complejas sean más sencillos. O sea, toda molécula que esté, digamos, con un fósforo inorgánico, fosfatada, por decirlo así, o fosforilada también se llama, está activada y lista para un paso bioquímico. Entonces, la ribulosa no solo tiene un fósforo, sino que tiene 2. Y ahora vamos a ver por qué tiene 2. ¿Sí? Entonces, esta ribulosa 1,5-bifosfato, ¿sí? Es recibida por el rubisco, y la rubisco toma una molécula de dióxido de carbono, de ahí del espacio que tenga, que va a estar en el estroma, y lo fija, ¿sí? Y forma justamente este, ¿sí? 3-fosfoglicerato, ¿sí? Que es de vida muy corta, porque enseguida lo agarra otra enzima y lo parte en 2. ¿Sí? Y una vez que lo parte en 2, ¿sí? ¿Qué pasa? Se le suman 2 moléculas de ATP, fosforila nuevamente, porque si no, cada uno de estos 3 fosfogliceratos, digamos, tiene un solo fósforo y tienen que tener 2. Entonces, es fosforilado, ahí usamos 2 ATP provenientes de la fase lumínica, y formamos esta molécula clave, ¿sí? Que es el 1,3-bifosfoglicerato. ¿Qué pasa? Es clave que tenga 2 fósforos, ¿sí? Porque si no, no ocurre la reacción. Si no está tan activada con 2 fósforos, no va a ocurrir. Entonces, ¿qué pasa? Estos 1,3 bifosfoglicerato, ¿sí? Se les va a hidrogenar, se los van a reducir, ¿sí? Se los va a formar hidrato de carbono, va a tener hidrógeno, ¿sí? Entonces, acá se lo reduce, se le da poder reductor, que es el hidrógeno cargado con electrones, ¿sí? Y 2 fósforos inorgánicos, uno de cada molécula, se retiran, ¿sí? Y el hidrógeno con electrón y todo es incorporado cada uno a cada molécula. 2 NADPH salen 2 NADP. Y acá se forma el gliceraldehído 3-fosfato, que es esa molécula tan importante. ¿Sí? Este gliceraldehído sigue, ¿sí? Para la biosíntesis de lo que sea que la planta necesite. ¿Sí? Es el esqueleto carbonado para la biosíntesis de lo que la planta necesita. Este gliceraldehído, uno sale, otro sigue y va a la fase de regeneración. ¿Sí? Va a la fase de regeneración. La ribulosa 5-fosfato, ¿sí? Se regenera primero, se le agrega un ATP y es la ribulosa 1,5-bifosfato. Y vuelve, ¿sí? A iniciar el ciclo. Y vuelve a iniciar el ciclo. Todo esto va ocurriendo continuamente, ¿sí? Todo el tiempo. Mientras haya ATP y NADPH. Si la planta no logró generar durante el día, y bueno, esto no se va a producir ni durante el día ni durante la noche, porque no hay energía para que funcione el ciclo. Entonces, acá tenemos la explicación, ¿sí? Un poco más para la gente que la quiera leer, después puede frenar el video, ¿sí? Y ponerse a leer lo que yo expliqué recién. Básicamente lo puede leer acá. Acá están todas las etapas, ¿sí? Y esto es, ¿sí? El ciclo de Calvin-Benson simplificado, como lo vimos al principio, recién hace un ratito. Pero ¿qué pasa? Acá está el ciclo verdadero, como es, ¿sí? Entonces, 3 moléculas de dióxido de carbono son incorporadas, ¿sí?
a 3 moléculas de vida corta de ribulosa 1,5-bifosfato, ¿sí? Formando, ¿sí?, moléculas de 18 carbonos que son partidas, ¿sí? Vamos a tener 6 fosfoliceratos, 6 bifosfogliceratos que van a ser los 6 reducidos, ¿sí? ¿Sí? De esos 6, ¿sí?, un gliceraldehído 3-fosfato sale, ¿sí?, y 5 quedan para la reutilización y formar 3 unidades de ribulosa 5-fosfato, ¿sí? O sea, la realidad es esta, que es mucho más grande la cantidad de moléculas que circulan en el ciclo, ¿sí? Entonces, 3 ribulosas 1,5-bifosfatos son, ¿sí?, carboxiladas por la rubisco, formando, ¿sí?, ese compuesto de vida corta, 3, esos 3 se parten, ¿sí?, formando 6, ¿sí?, fosfoliceratos, ¿sí? Esos fosfoliceratos son fosforilados, se forman 6 moléculas de bifosfoglicerato. De esos bifosfogliceratos son reducidos a gliceraldehído 3-fosfato con el NADP, y de los 6 que estaban reducidos, esos gliceraldehídos 3-fosfato, 5 siguen para la regeneración de las ribulosas y 1 sale. Y esto ocurre todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Sí? Porque como se lo estaba mostrando antes al ciclo, no dan las cuentas acá para que se regeneren. Porque si sale 1 de los gliceraldehído 3-fosfato, ¿cómo hago para regenerar una molécula de 5 carbonos si sale 1? Y no, claro, porque tengo que tener la cantidad suficiente para que los múltiplos me den, y si no, para que haya 15 carbonos. ¿Sí? ¿Y cuánto es 15 carbonos? Y 5 moléculas de 3, 5 por 3 son 15. Y ahí me da para generar las moléculas de 5 carbonos. Si no, no me dan las cuentas. ¿Me hago entender, gente? Sí, sí, sí. Entonces, las etapas explicadas ahora sí, las 3 etapas del ciclo de Calvin-Benson, ¿sí? La carboxilación, entrada del dióxido de carbono, ¿sí?, al ciclo mediada por la rubisco, al unirse al CO2, ¿sí?, a una pentosa, ¿sí?, se forman 2 moléculas de triosas, ¿sí?, de fosfolicerato, 3 fosfoliceratos, ¿sí? La reducción, estas moléculas de 3 fosfoliceratos se reducen a gliceraldehído 3-fosfato, con consumo de NADPH y ATP. Y después la regeneración de la ribulosa, ¿sí?, de la pentosa, tiene que ser regenerada con consumo de ATP. Entonces, la ecuación general de las reacciones dependientes de la luz, ya la vimos, es la de arriba: 12 aguas, más 12 NADP, más 18 ADP, más 18 fósforo inorgánico, me dan como resultado 6 moléculas de oxígeno, 12 de NADPH, 12 de protones y 18 ATP. Y la ecuación general de las reacciones independientes de la luz, la que vimos recién, son 12 NADPH, más 12 hidrógenos o protones, ¿sí?, más 18 ATP, más 6 dióxidos de carbono, me dan como resultado, ¿sí?, una glucosa, ¿sí?, 12 NADP, 18 ADP, 18 fósforos inorgánicos y 6 moléculas de agua, ¿sí? Ahora, sumando ambas reacciones, lo mismo, lo que está de un lado y del otro y se repite, yo lo puedo tachar y lo descuento, porque aparece y aparece de un lado y del otro lo mismo, ¿sí? Lo tacho y entonces me queda la fórmula general de la fotosíntesis que vimos al principio, donde 6 moléculas de dióxido de carbono se combinan con 12 de agua para darme una glucosa, 6 moléculas de oxígeno y 6 de agua. ¿Sí? Esta es la fórmula simplificada de la fotosíntesis. Entonces, ¿qué pasa? Como les había dicho antes, la rubisco es la proteína más abundante de la Tierra, porque hay mucha. Imagínate que cada hoja tiene miles, millones, ¿sí? Entonces es una locura la cantidad que hay, ¿sí? Es una locura la cantidad que hay. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay un temita, ¿sí? Porque la rubisco
la rubisco, ¿sí? Tiene cierta afinidad, ¿sí? Por el oxígeno, ¿sí? Y como espero que todos sepamos, ¿sí? La atmósfera terrestre tiene un porcentaje mucho, pero mucho más grande de oxígeno que de dióxido de carbono. La atmósfera terrestre tiene un porcentaje de casi un 21% de oxígeno y del dióxido de carbono el 0,01. ¿Sí? Es muy poquito. ¿Sí? Entonces hay mucho oxígeno disponible. Y la rubisco tiene como una debilidad, tiene como una afinidad muy grande por el oxígeno. Y a veces hay momentos donde el oxígeno, al margen de que hay más en la atmósfera, ¿sí? Suele tener mayor penetración en la hoja que el dióxido de carbono. Entonces ahí, ¿sí? Ocurre, ¿sí? Otra cosa diferente que no es la carboxilación, ¿sí? Viene la oxigenación, ¿sí? Y la rubisco actúa igual, va a incorporar oxígeno en vez de dióxido de carbono, ¿sí? Y no se va a formar un 3-fosfoglicerato, se va a formar un 2-fosfoglicolato, ¿sí? Se va a formar algo muy diferente, ¿sí? No se va a formar un ácido orgánico, ¿sí? De 3 carbonos, sino que se va a formar un ácido orgánico de 2 carbonos. Y eso no es nada beneficioso para la planta, porque la planta gastó toda la energía fosforilando y reduciendo a la ribulosa para que de repente se le fije un oxígeno en vez de un carbono y pierda toda la energía. Y es algo normal, algo que ocurre, ¿sí? Y que bueno, la planta, hasta hoy, ¿sí? No se sabe el porqué de la existencia de esto, ¿sí? Pero sí se conoce que hay muchas plantas que tienen estrategias para reducir este evento, ¿sí? Para que este evento se reduzca al máximo y la eficiencia fotosintética aumente y no disminuya, ¿sí? Hay grupos de plantas que tienen ciertas estrategias de vida para reducir la oxigenación, ¿sí? La actividad oxigenasa de la rubisco, ¿sí? Que existe y está, y es más fácil que la rubisco oxigene que carboxile, ¿sí? La tendencia a oxigenar, si hay oxígeno presente, es mayor a la tendencia a carboxilar, ¿sí? Entonces, ocurre lo que se conoce como fotorrespiración, ¿sí? Porque, claro, incorpora oxígeno a la molécula, ¿sí? En vez de incorporar dióxido de carbono, entonces se dice como que está fotorrespirando la planta, como un decir, ¿no? Entonces, generalmente, en ambientes secos, áridos, ¿sí? Y de calor extremo, el dióxido de carbono, cuando hace mucho calor, tiende a escapar del cuerpo donde se encuentra. Y el oxígeno al revés, cuando hace mucho calor, tiende a fijarse, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay un problemita. Entonces, los estomas, ¿sí? Se tienen que cerrar para evitar esa pérdida, ¿sí? Entonces, cuando se cierran los estomas, ¿qué pasa? La planta sigue trabajando adentro. Y claro, las mitocondrias no van a parar, porque las mitocondrias tienen que seguir generando ATP para el resto de las funciones bioquímicas de la planta, porque la planta es un ser vivo, tiene que respirar, como hablábamos la semana pasada. Entonces, la mitocondria sigue funcionando, los estomas están cerrados porque hace mucho calor y no podemos perder agua, ¿sí? Tampoco podemos permitir que entre más oxígeno que dióxido de carbono de la atmósfera, entonces cerramos, pero ahí entra un quilombo, un problema muy grande, que es que, claro, la mitocondria sigue respirando y genera oxígeno, y el oxígeno está dentro y no puede salir. Entonces ahí la rubisco empieza a utilizar el oxígeno que desprende la mitocondria, que queda disponible dentro de la célula, y empieza a fotorrespirar, ¿sí? Y ahí ocurre este fenómeno. Se pierde carbono fijado, ¿sí? Se consume en pH y se consume ATP, en vano, para producir una molécula que aparentemente, o por lo que se sabe hoy en día, todavía no le encuentra una utilidad a la planta, si no se sabe para qué lo usa la planta. Ni tampoco se sabe por qué está esta función oxigenasa en la rubisco.
¿sí? No se sabe, seguramente en el curso de la evolución, las plantas, cuando, digamos, cuando se formó la célula eucariota vegetal, al incorporar, ¿sí?, esta célula, digamos, esta célula procariota a la otra célula procariota, digamos, fotosintética, ya venía con esto, ¿sí? Y bueno, no sé, no hay una explicación todavía al por qué, ¿sí? Pero bueno, evidentemente algo hay ahí de una célula bacteriana que antes, sí, nada, no sé, no se sabe bien el porqué de la fotorrespiración. Se está investigando, se sigue investigando. Entonces, el consumo de oxígeno mediado por la luz, ¿sí? Se consume oxígeno, NADPH y ATP. ¿Sí? Es el proceso opuesto a la fotosíntesis, diferente de la respiración mitocondrial, porque ocurre solamente frente a la luz y consume ATP. Es un problemón, porque la planta se queda sin energía, ¿sí? Todo lo que va captando, si hace mucho calor, ¿sí?, lo va perdiendo, ¿sí? Lo va perdiendo instantáneamente. Todo lo que va ganando se lo va consumiendo si hace mucho calor y la planta tiene que cerrar los estómagos. ¿Sí? Si está estresada, básicamente. Si está estresada. Entonces, como ya les dije, hay grupos de plantas que en el transcurso de la evolución han logrado mecanismos, ya sea morfológicos o bioquímicos, para evitar la fotorrespiración al 100%, para que no haya fotorrespiración, ¿sí? La más conocida de todas es la ruta C4 de fijación de carbono, ¿sí?, que lo que sucede acá es la separación en el espacio dentro de la célula, ¿sí? Van a poner los cloroplastos en un lugar, ¿sí?, que le llegue la luz, pero que estén alejados del oxígeno, ¿sí?, separados muy bien del oxígeno, que no le llegue el oxígeno de la mitocondria, ¿sí? El oxígeno quede bien alejado, que haya algo en el medio que no permita el acercamiento del oxígeno justamente a donde está la rubisco. Entonces, la ruta del carbono, C4, ¿sí?, justamente alejan al oxígeno de la rubisco para que no le llegue directamente. Como ya la rubisco, si hay oxígeno, lo va a fijar, directamente en este caso no le llega, ¿sí? Hay una enzima extra en esta ruta C4, que es la PEP carboxilasa. PEP significa fosfoenol piruvato, ¿sí? Y se halló por primera vez en unas monocotiledóneas, ¿sí?, que tenían, ¿sí?, una vaina, ¿sí?, en corona alrededor de las vasculares. Y en esa vaina en corona estaban los cloroplastos que hacían el ciclo C4, separados del resto de los cloroplastos, ¿sí?, y de esa manera la fotosíntesis se hacía más eficiente. Hoy en día, ¿sí?, ha avanzado muchísimo el campo de la investigación en la C4 porque es muy interesante, se utiliza mucho para lo que es la agricultura. Imagínense, los cereales C4 pueden crecer en ambientes áridos y hoy la desertificación es tan importante y tan aguda en algunos países que es muy importante que los cereales sean C4 para que sigan creciendo al margen del estrés hídrico, ¿sí? Entonces, esto ha sido muy investigado en los últimos 20, 30 años para hacer transgénicos, ¿sí?, que sean C4, ¿sí?, o para incorporar esta biotecnología C4 en otros organismos vegetales que no sean C4, y bueno, de esta manera mejorar el rendimiento fotosintético y mejorar el rendimiento del cultivo en general, ¿sí? Lo que se está viendo también últimamente es que no hace falta que la gramínea o la planta tenga la estructura Kranz, o sea, la estructura de corona alrededor de la vascular, ¿sí? Hoy en día se sabe que las plantas pueden ser C4 independientemente de su morfología, independientemente de la estructura celular, ¿sí?,
de la ultraestructura celular de los tejidos, ¿sí? No hace falta que la planta tenga un tejido aparte alrededor de la vascular, que es la corona, las células en forma de corona, donde va a estar los cloroplastos que van a hacer la C4, ¿sí? Hoy se descubrieron muchas plantas, cientos de familias intermedias, que tienen las enzimas para provocar la ruta C4, o sea, la TEP-carboxilasa, entre otras, pero que no tienen estructura tisular. Bueno, se va a cortar y ahora seguimos, ¿sí? Hay que salir y volver a entrar.